Creo que no voy a poder repetir lo que dije recién cuando hicimos la prueba piloto, que salió bárbaro, había salido hermoso, pero la idea es básicamente empezar a tener una charla que muestre no solamente la fibra de la mirada que hay en dos jóvenes, porque alguna no quiso decir la edad, quiero decirles recién cuando arrancábamos a hablar de esto, pero son jóvenes de la política, las dos, y la idea es charlar un poquito de la ciudad. Yo les preguntaba antes de arrancar qué es lo que les gustaría que el que esté mirando se lleve, ¿no? De tanto de Julia como de Agustina. Y me decían las dos lo que estamos haciendo hoy, no tanto promesas hacia el futuro, sino más bien lo que estamos haciendo hoy. Y me gusta, me parece interesante porque es el termómetro, en definitiva, no es la radiografía, no solamente de lo que hace una o lo que hace la otra, sino además también de lo que está pasando en la ciudad de La Plata. Y es la mirada de dos dirigentes jóvenes y además dos dirigentes políticas mujeres. Entonces está buenísimo eso para resaltarlo y para charlarlo y para que empecemos a trabajar un poco alrededor de la mirada de la ciudad de La Plata. Digo la ciudad de La Plata, pero también me interesa la mirada que tengan ustedes de la región, de la mirada que tengan ustedes de la provincia y hasta fundamentalmente, casi les diría, de los temas nacionales. Porque es, creo yo, imposible de disociar o de trabajar por separado lo que suceda en la ciudad de La Plata con lo que sucede a nivel nacional. No sé, el tema empleo lo vamos a tocar el tema de la seguridad, vamos a tocar el tema de la educación, vamos a hablar obviamente de la perspectiva también de género, vamos a tocar un montón de temas a lo largo de esta horita probablemente que tengamos para charlar. Hicimos un piedra, papel o tijera fuera de cámara para ver a quién arrancaba hablando, pero no, bueno, en principio ya habíamos logrado también como una especie de presentación. Lo que a mí me parece interesante es que cada una, como para arrancar, nos cuente cuál es la mirada, porque las dos son platenses además, cuál es la mirada que tienen de la ciudad de La Plata. Vamos a arrancar por el eje de la ciudad de La Plata, vamos a arrancar por las calles que caminamos y recorremos los platenses todos los días. ¿Sí? Entonces me gustaría que cada una de las dos me diga en principio una pequeña mirada de la ciudad de La Plata como para poder inaugurar esta charla, debate, a donde vamos a tener puntos en común, muchos donde se van a poner de acuerdo, muchos donde se van a conocer una mirada interesante en el otro, donde van a incorporar también de la otra seguramente algo, y momentos a donde probablemente puedan también intercambiar alguna discusión, ¿sí? Alguna mirada y enfrentarse. Bueno, Julia, a ver, mirada de la ciudad de La Plata. A nosotros nos parece que para pensar a la ciudad de La Plata y para mostrar lo que estamos trabajando actualmente, primero hay que hacer una mirada retrospectiva. Nos parece que si miramos a la ciudad desde arriba, desde muy arriba, podemos ver un mapa que en los últimos años la ciudad creció abismalmente, pero creció desordenadamente, creció de forma desprolija. Si nos adentramos un poquito más, también vemos que en el casco urbano crecieron mucho los edificios, que hay mucha más cantidad de habitantes, pero que en la periferia el crecimiento que también hubo y que crecieron mucho los barrios se hizo sin una infraestructura que acompañara ese crecimiento. Pero bueno, esta ciudad que fue planificada, que fue pensada, no nos olvidemos de la historia maravillosa que tiene esta ciudad, es un hito que fue pensada por Dardo Rocha, después Pedro Benoit, que la llenó de una arquitectura impresionante, y que después tuvo otro hito que fue la fundación, la creación de la Universidad Nacional de La Plata, que para nosotros los platenses es un orgullo total porque nos ha generado progreso, avance, ciencia en esta ciudad y además es la ciudad capital. Nos parece que décadas de malas decisiones políticas o de falta de decisiones políticas hicieron que esa ciudad, que fue la ciudad del progreso, de la ciencia, del desarrollo, hoy es la ciudad que tiene la mayor cantidad de asentamientos informales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, para cualquier cosa que queramos imaginar o pensar o soñar de esta ciudad hay que pararse sobre esa realidad, que es una ciudad que fue muy planificada, pero que hoy esa planificación no la podemos ver en su totalidad. Entonces, ese nos parece que es el punto por el que hay que arrancar. Bien, perfecto. Y a pesar de esa falta de planificación, creemos que hay un gobierno que empezó a intentar a generar nuevamente un desarrollo urbano dentro de la ciudad. Lo vimos con las obras de infraestructura que se inauguraron hace poco, tan importantes y tan fundamentales como lo fue el tema de las obras hidráulicas. Lo vemos ahora tratando de mejorar centros comerciales, creando la marca de turismo de la ciudad de La Plata. Pero bueno, el desarrollo urbano no es solamente eso, entonces creemos que nosotros podemos acompañar esta nueva mirada de la ciudad, este nuevo ponerse a hacer en pos de la ciudad,
a partir de otros ejes del desarrollo urbano, como son la generación de empleo, el tema del sistema productivo y el tema del medio ambiente. Está buenísimo. Voy a agarrarme para ahora y también escuchar la radiografía que haga Agus, pero parece interesante lo de mirar de arriba, ¿no? De pararse y mirar de arriba y empezar a ver también, y voy anotando yo cosas para ir charlando en la discusión porque van surgiendo el desarrollo de la ciudad, la cuestión urbanística, si se quiere, también de la ciudad, todo eso lo voy a dejar en agenda para ir tocándolo después, porque sin dudas que también va a haber una postura. Agustina, vos qué mirada, qué radiografía haces de la ciudad de La Plata? Sí, bueno, coincido con muchísimas de las cosas que dijo Juli. Me parece que es una ciudad que tiene mucho que decirnos en tanto el desarrollo y cómo fue planificada, pero que hoy en día tiene un montón de falencias que no vienen de estos últimos 3 años, sino que tal cual son problemas estructurales que viene arrastrando la ciudad hace muchísimo tiempo. Pero me parece que la ciudad, yo siempre la he tomado como un testimonio de una forma de hacer política distinta. Creo que nos habla un poco de eso, es una ciudad y también tiene que ver con la posibilidad con la que nosotras estemos charlando hoy en día. Creo que es un momento de encuentros, creo que es un momento de aportar unidad. Me parece que la ciudad de La Plata tiene mucho que decirnos al respecto de eso. Es una ciudad donde viven personas que somos de acá, personas que vienen del interior de la provincia, personas que vienen de otras provincias, incluso de otros países, y tiene que ver con el polo universitario tan importante que tenemos, y me parece que una de las tareas pendientes es poner a dialogar más lo que surge de esa universidad con lo que necesita la ciudad, que a veces me parece que está absolutamente desconectado. Pero bueno, no importa de dónde vivimos, de dónde venimos, todos convivimos, y me parece que nosotros tenemos que poder llevar esa convivencia que se da en la ciudad de La Plata también a la política. Por eso rescato que podamos tener una actividad como esta, donde podamos estar hablando 2 personas que somos de 2 partidos distintos, y me parece que La Plata es un gran testimonio de no importa de dónde venga, sino que todos podemos convivir y ayudarnos a resolver los problemas. Los problemas como estos y muchos otros. Yo creo indudablemente que el principal problema que atraviesa hoy en día en la ciudad es la pobreza. Y es un problema que no solamente nos afecta en lo cotidiano, sino que además afecta a aproximadamente 300 personas de nuestra ciudad que están por debajo de la línea de la pobreza. No se me ocurre pensar un gobierno futuro y posible que no tenga como principal prioridad resolver la pobreza en la ciudad de La Plata. A ver cómo es, y ya nos vamos metiendo obviamente en los temas porque van apareciendo, y yo pensaba hablar, las dos nombraron a la universidad también, ¿no? En esto, digo, después vamos a volver sobre eso. Pero me voy a agarrar de la parte de la pobreza. ¿Cómo son los datos? ¿Hay datos de la ciudad de La Plata? Sí. ¿Se puede saber datos acerca del Me tema de la parece pobreza? que lo principal que tenemos que rescatar en ese sentido es que hoy en día tenemos un gobierno que nos brinda datos que la verdad es que nos sirven para tener una radiografía de la realidad. Esto Ahí te tiró un centro. Sí, Estuvo bien. No, porque digo, hay cosas que hay que reconocer y hay otras cosas en las que por supuesto estoy absolutamente en desacuerdo. Bien. Pero digo, ahora, nosotros tenemos una radiografía de la realidad, los datos nos sirven para saber qué es lo que está pasando, dónde están los problemas, pero los datos no son mágicos, digamos, con esos datos nos tienen que servir para que nosotros planifiquemos una serie de políticas que nos ayuden a dar una respuesta a esa problemática, que ahí es la parte donde me parece que este gobierno no está actuando, o sea, ¿de qué te sirve el dato? O sea, perdón, yo te voy para interpretar algunas cosas porque está buenísimo también. Vos decís, se mide la pobreza, pero no se está haciendo nada, no se está trabajando para erradicarla. Absolutamente. ¿Es así? Yo, se mide la pobreza, no estoy de acuerdo en que no se esté haciendo nada para erradicarla. Primero porque en general los indicadores que tenemos de pobreza son en cuanto a ingresos de dinero por persona, por familia, que eso nos va diciendo, bueno, si las personas son indigentes, si las personas son pobres. Pero hay otros índices de pobreza que son multisectoriales, que muchas veces no se ven reflejados en los números que nosotros manejamos. Y la realidad de hoy es que hay un gobierno que en esos números sí ha cambiado mucho. Es un gobierno que ha trabajado mucho, que lo vemos todos los días en los medios, el tema de las cloacas, del agua potable. Todos esos números, esos indicadores van haciendo que haya una sociedad que sí estaba vulnerada, que estaba excluida, que esté cada vez más incluida, y esos números por ahí son los que no se manejan. A ver, perdón para entenderlo también, Vos decís que no solamente se mide la pobreza
por lo que gana una persona, por el dinero que se lleva a final de mes o lo que le merece, sino que hay otros medidores. Y en ese punto sí es verdad, como dice Agus, en los últimos años creció la pobreza a 2 puntos sobre lo que se estima que se venía desde anterior al año 2015, se estima que creció 2 puntos la pobreza. Sí. Pero después hay toda una serie de indicadores que son estos que te decía, el tema del acceso al agua potable, el tema del acceso a las cloacas. Hay un programa maravilloso que hoy se ve en casi todos los barrios, que es el Estado en tu barrio, de cómo se acerca el Estado a lugares donde antes el Estado hacía oídos sordos y lleva con el Estado en tu barrio una batería de programas que hacen que una parte de la población que estaba marginada hoy esté mucho más incluida. Pueden charlar también entre ustedes si tienen algo para acotarse. En realidad, nosotros desde el Centro de Estudios para la Gobernanza venimos haciendo un análisis de la pobreza en la Ciudad de La Plata. Es real que los datos oficiales son datos que solamente consideran, los datos oficiales, hablamos de los datos del INDEC, que solamente consideran los ingresos a la hora de pensar en medir la pobreza. Pero la realidad es que hoy tenemos muchísimas otras instituciones que son absolutamente serias, que también dan índices de pobreza comprometidos con la realidad del país, con la realidad de la ciudad, y que son análisis multidimensionales. ¿Y vos decís que no mejoró? No, en absoluto. En realidad la pobreza, la Ciudad de La Plata no escapa a la realidad a la realidad nacional. Entre pobreza e indigencia hay un 38% de personas que están por debajo de la pobreza. A nivel nacional son casi 11.000 personas, a nivel de la Ciudad de La Plata también es un 38%, que son unas 300.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza. De alguna manera, si nosotros miramos no los datos nacionales oficiales, sino los datos, por ejemplo, de la UNCA, que es una medición multidimensional de la pobreza, los datos son aún más tremendos. Más de un 51% de los niños, de las niñas y los adolescentes en nuestro país están en una situación de pobreza, es decir, más de la mitad de los niños, las niñas y los adolescentes están en una situación de pobreza. 40% pobreza extrema, 13% de hambre, digamos. Los datos son tremendos y creo que eso demanda muchísimo más compromiso el compromiso que tiene actualmente el gobierno para resolver ese problema. Yo no sé si el platense sabe, el platense que esté mirando ahora, sabe cuál es la situación de la pobreza en la Ciudad de La Plata, porque también es cierto que por ahí estamos a veces muy encerrados en el casco, ¿no? Digamos, nos cuesta por ahí entender las grandes dimensiones que tiene la Ciudad de La Plata. Creo que más allá de los números, creo que hay una sociedad que es absolutamente consciente, porque verdaderamente nos ha tocado a todos. Digo, uno de los datos oficiales es cómo se ha incrementado la desigualdad durante la gestión de este gobierno, y si uno compara datos oficiales 2017-2018, la desigualdad ha crecido. ¿Qué es la desigualdad? Es esa distancia no solo económica, sino social, cultural, ambiental, entre los que menos tienen, que normalmente en sociedades absolutamente desiguales como las nuestras y la de toda América Latina son muchos, y los que más tienen, que normalmente son muy pocos. Hay un punto de lo que marcaba Julia que es interesante, que es, bueno, si vos la tenés medida la pobreza, digo, en la Ciudad de La Plata debe haber alguna cierta estadística, porque hay acciones que pueden tomar el Estado, digamos, ¿no? No, desde ya, y hay acciones que puede tomar el Estado, y es en lo que nosotros venimos pensando y trabajando y apostando a esto del tema del desarrollo urbano que hablábamos al principio, de que no solamente significan obras de infraestructura, sino esto también, de empezar a pensar cómo empezamos a incluir a tantos sectores que fueron durante tanto tiempo relegados, que fueron las principales víctimas de las crisis económicas que lamentablemente vivimos cada 4 años. Obviamente que es una pobreza que nos duele a todos, sobre todo los que hacemos política, que me parece que de las principales causas es esa, de generar igualdad de condiciones. Por eso pensamos nosotros que el desarrollo urbano tiene que empezar hoy a planificarse, a pensarse, a trabajarse desde estas perspectivas, desde qué ciudad queremos, qué modelo productivo queremos para nuestra ciudad, qué modelo de empleos queremos que genere nuestra ciudad y qué medio ambiente queremos tener para el desarrollo de todas esas cuestiones. ¿Se puede pensar eso? Arranco por ahí, ¿qué mirada podemos ponerle para decir, bueno, ok, tenemos una situación de una Ciudad de La Plata que parece estar creciendo medio como desbordada, en el sentido, ni siquiera por una gestión mala, digamos, por una cuestión lógica? Las ciudades crecen, digamos, ¿no? Y la Ciudad de La Plata está como creciendo. Con mucha gente también que por ahí se escapa de otras ciudades, como la Ciudad de Buenos Aires, que también está con mucho crecimiento y demás, y vienen a encontrar una ciudad agradable para vivir, porque la Ciudad de La Plata es muy agradable. ¿Se puede pensar cómo ordenarlo eso? Sí, desde ya que sí, y ya te digo, eso es lo que lo que este gobierno, yo entiendo que ha intentado hacerlo, obviamente de forma lenta, si se quiere, más despacio,
pero sí que empieza a hacerlo con ciertas obras de infraestructura que empieza a llevar a cabo y que tenemos que también empezar a pensar cómo también esta gente nueva que si querés viene a la ciudad o que se empieza a instalar en la ciudad, cómo la incluimos en un programa productivo y que genere empleo. Bien. Nosotros estamos convencidos que para saber primero qué tipo de empleo queremos, tenemos que saber qué tipo de sistema productivo queremos para la ciudad de La Plata, porque evidentemente el sistema productivo tradicional o que generaba empleo tradicionalmente hoy ya no es suficiente porque hay desempleo, y también qué sistema productivo queremos en las situaciones de medio ambiente en las que vivimos los platenses. Está bueno porque llegamos a la cuestión del laburo y me parece re importante, porque también estaba planteando esto, digamos, capaz que lo que hoy está haciendo, de lo que hoy se encarga la ciudad de La Plata, ya está agotado, capaz que hay que buscar otra alternativa, como decía Julia. Bien. Sí, muchas de las cosas de las que ella decía yo las pensaba y estoy absolutamente de acuerdo. Ella mencionó varias veces la cuestión del medio ambiente. Para nosotros eso es esencial. Nosotros concebimos el desarrollo a partir de la consecución del buen vivir, un buen vivir para todos y para todas, en paz, en armonía con el medio ambiente, aceptando la diversidad culturales y en lo que nosotros le agregamos con una perspectiva de derechos humanos y de género. Uno puede pensar que conseguir el buen vivir es solamente cuidar el medio ambiente. Bueno, no, eso es importante y fundamental, pero es mucho más que eso, es cambiar las lógicas de producción de la economía. Una economía que estamos acostumbrados a que sea una economía donde lo único que importa es producir mercancías y no importa en el medio a través de qué métodos se producen esas mercancías. Entonces, habilitamos situaciones como la megaminería, la fumigación con agrotóxicos, que también sucede acá en nuestra ciudad y que está matando a nuestros niños y a ¿Agrotóxicos hay en La Plata? La fumigación con agrotóxicos, ¿Sí? O sea, la fumigación de una manera natural y sustentable es muchísima más cara, tiene que ser sostenida desde el Estado y tiene que apoyarse. Nosotros desde el Centro de Estudios para la Gobernanza venimos hace muchísimo tiempo apoyando un nuevo movimiento que es un movimiento de empresas B, en el que se traduce la forma de éxito en pensar un éxito de una manera mucho más sustentable, que es responsable con el medio ambiente y con los seres humanos, porque nosotros entendemos a nuestro entorno medioambiental y a los seres humanos como un método de producción, como un medio de producción, y en realidad tienen que ser el fin mismo de la producción. Ajá. La forma en la que se produce con los animales, cómo consumimos esos alimentos, todo eso lo tenemos que poner en discusión. Bueno, a ver, ahí sí. Sí, no, que claramente yo creo que hay una generación joven en la política que el tema del medio ambiente está en los primeros temas de agenda. Hoy creo que nadie que hace política y que es joven saca de su agenda el tema del medio ambiente por esto, porque las formas de producción tradicionales vemos como lo han arruinado, el cambio climático hoy es un hecho, esta ciudad es testigo del cambio climático que estamos sufriendo, han habido tormentas en los últimos tiempos que eran impensadas, que se rompían récords históricos y cada vez son más frecuentes, y nosotros tenemos que tener desde ya el cuidado obviamente con el ambiente en el que vivimos, pero además una ciudad preparada para todo eso que está sucediendo. Está bueno porque, está bueno porque se están poniendo bastante de acuerdo en muchos de los puntos. Ahora les voy a hacer el planteo que probablemente estén pensando muchos de los chicos que están acá. Después igual por ahí vamos a ver si podemos abrir algunas preguntas. Pero parece una utopía. La verdad, digamos, o sea, lo que las dos, digamos, está bueno en este tema que yo me ponga de la vereda de enfrente porque en definitiva están de acuerdo ustedes dos. Ahora, la verdad que es lo que me plantean, porque uno recorre la ciudad de La Plata y lo que uno ve hoy, y hace 4 años y hace 10 años atrás, digamos, es muy poco cuidado del medio ambiente, de los animales, no sé, digo... Por eso yo arrancaba la charla diciendo, me parece que nosotros no tenemos... Es muy triste que nos pongan todo el tiempo en el lugar de que somos el futuro y lo que se debería hacer, sino que me parece que nosotros los cambios, y creo que en este sentido el movimiento feminista nos ha venido a decir muchísimo, pero si uno estudia historia sabe que a lo largo de la historia esto siempre fue así, que los verdaderos cambios culturales se generan desde abajo y eso presiona al Estado para que el Estado pueda hacer esas transformaciones. Nosotros no podemos esperar que el medio ambiente esté en la agenda pública del Estado Nacional. Como militantes tenemos la obligación de ir gestando esos cambios en lo que cotidianamente hacemos en nuestras acciones militantes. Incluso en aquellas cuestiones que parecen más alejadas. Nosotros, por ejemplo, también desde el SEC presentamos el proyecto de boleta única papel. Uno dice, estás discutiendo el sistema electoral. Por supuesto pensamos que es el sistema electoral más transparente, más rápido, más igualitario para todos los partidos, pero en realidad apuntamos a la despapelización del momento electoral. Claro, que no haya más papel. Exacto. Y los chicos en la Facultad de Ciencias Económicas, donde
tienen una agrupación política que se llama Suma Causa y que intenta discutir profundamente esa forma en la que conseguimos la economía y cómo se produce en nuestras economías. Vienen hace mucho tiempo trabajando con una idea de una facultad más sustentable, donde también presentaron el proyecto de boleta única papel, pero además han lanzado una campaña de papelización, porque cada año durante las elecciones se llena de papel, la facultad es contraproducente, a los alumnos y a las alumnas no les gusta, muchas veces no los leen, terminan en la basura, entonces hay que avanzar hacia las nuevas herramientas que nos dan los nuevos métodos de comunicación. Difundamos por WhatsApp, hagamos las campañas. Sí, ya no es necesario. Las campañas hoy en la calle es impresionante. Lo que ensucian y lo que enchastran, y al final me parece que el mensaje termina siendo contraproducente. Es anacrónico además, porque el joven que ve eso, no se Muchas suma. cosas se pueden hacer desde lo cotidiano. Estamos dejando a las futuras generaciones un mundo absolutamente inhabitable y que hay que discutir, y eso hay que discutirlo ahora y con acciones concretas, que las podemos hacer de nuestro hogar, pero sobre todo de nuestros espacios de militancia. Sí, y además hay hechos políticos a veces que para uno son muy chiquitos, pero que van en el camino que estamos planteando. Por ejemplo, el zoológico se cerró y ahora se formó un ecoparque. Y es una cosa por ahí que uno no la piensa en su cotidianidad y que le parece chiquito, pero bueno, es un hecho más que va sumando a eso. El CIAMS está ahora dando números del tema de la recolección de basura, que en la ciudad es impresionante. Y lo que muestran los números esos es que el 60% de lo que se recoge de basura es reciclable. Entonces, de hoy está bueno ese número, ¿cómo es? El 60% de lo que se recoge de basura se puede reciclar. O sea que nosotros estamos tirando la basura. Claro, de la basura que uno produce y de lo que se recoge es reciclable. Entonces, bueno, con todas esas cosas me parece que es importante ir empezando a construir esto. Son cosas chiquitas, obvio, pero que empiezan a construir, me parece, una sociedad responsable, porque el tema del medio ambiente es un tema cultural. El Estado tiene que hacer, pero primero que todo tiene que hacer la ciudadanía. Está muy bien. ¿Se puede generar trabajo en la ciudad de La Plata por fuera de lo que es la órbita estatal? Porque pareciera a veces que caemos y terminamos cayendo siempre en lo mismo. Y con esto al medio ambiente y con otra cuestión que mencionaba Agus, el tema del trabajo en la universidad y demás, se están generando muchas usinas de ideas y demás, y nosotros creemos que la ciudad de La Plata tiene que apostar fuerte al tema del emprendedorismo, que no solamente genera innovación social, y que es una herramienta que la municipalidad también puede utilizarla para mejorar el entorno en el que vivimos, sino que también genera esto, que empecemos a pensar cómo desde el medio ambiente, reciclando, reutilizando, se puedan generar nuevas fuentes de trabajo, cómo eso también puede ir generando la creación de pymes. Nos parece que sí. Digo, claro, porque al platense hay que decirle, Agus, hay que decirle... Bueno, ahora viene el momento que se empieza a poner picante. No, a ver, en definitiva, estábamos hablando un poquito de la cuestión del laburo, de la cuestión del empleo. Y yo digo, al tipo que hoy está laburando está pensando de qué va a trabajar el hijo. Y la verdad, mira la oferta que hay en la ciudad de La Plata y estoy pensando, el padre hoy ve a su hijo laburando de Globo Rappi. Sí. La verdad, digamos, o sea, mirás así, digo, si no lo mando a estudiar ingeniería informática, va a trabajar de Globo de Rappi o no sé, o eso es emprender, digamos, esa alternativa sería... Lo de Globo Rappi. Sí. No. El emprendedurismo lo que intenta es esto, de generar formas innovadoras de asociaciones que puedan ir modificando o que puedan ir pensando en cómo innovar, ya sea en la producción o con, por ejemplo, siempre dan un ejemplo del que se tira la llave para abrir el portero. ¿De un edificio? Sí, la maquinita esa que vos pones la llave y que baja la llave, sí. No, uno que es como un peluche, que pones la llave adentro y la tirás desde el balcón. Bueno, esa forma, que es muy barato, que es muy económico, si vos no empezás a enseñar que de una cosa que parece muy fácil de imaginarse, de crear, de pensar, se puede generar un negocio de eso. Si vos empezás a asociar, a vincular a gente que está pensando estas cosas que parecen tan nimias, tan chiquitas, con gente que puede fortalecer ese tipo de emprendimientos, bueno, empiezan a salir emprendedores que empiezan a fortalecerse, a generar trabajo. El día de mañana puede ser una pyme, el día de mañana podemos pensar, o se puede pensar cómo se le abre el mundo al exterior, a que pueda exportar. ¿Y eso, Agustín, es lo que va a generar trabajo para sacar de la pobreza a la gente? Y en realidad, primero vos arrancabas preguntando cómo le podemos decir a los platenses que pueden conseguir trabajo que no sea del Estado. Yo empezaría no demonizando el trabajo estatal, porque
en sociedades absolutamente poco industrializadas como las nuestras, el empleo estatal es un empleo que significa una gran parte del trabajo de la población que no podría trabajar porque no hay posibilidad de trabajo en otra cosa. Hoy en día los parques industriales de la ciudad están absolutamente parados hace ya 4 años, a pesar de que hay un gobierno que dice que los está activando y la verdad que no es así en lo más mínimo. Después, pero si hubiera parques industriales activos, si tuviéramos una sociedad donde hay un modelo que invierte en industrialización, seguramente podría haber mucho más trabajo en el sector industrial de lo que hay hoy en día. Lamentablemente no lo hay y eso tiene que ver con un modelo de Estado que se achica y que invierte cada vez menos en cuestiones vinculadas al trabajo, a la educación, a la salud y a tantos otros sectores que podemos investigar. Eso lo descuida, digamos, es como que prefiere descuidar no esa incentivos, parte. Exactamente, lo digo porque además trabajé muchísimo tiempo en el Ministerio de Producción y lo sé cabalmente en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ahora, Pero te tengo que preguntar, ¿por qué lo sabes? ¿En qué se notaba? no, porque no hay una inversión real en trabajar sobre un entramado productivo en la provincia de Buenos Aires. Es un ministerio que está absolutamente retirado de las problemáticas de los industriales y de las pequeñas y medianas empresas, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo otro que me parece que hay que mirar para pensar en qué empleo generar, estoy totalmente de acuerdo con vos en eso de que los trabajos que se vienen no son los trabajos como nosotros los conocemos tradicionalmente, se va a ir hacia una robotización y eso es una cuestión que el Estado también tiene que tomar como una bandera como para generar puestos de trabajo distintos y formar en las universidades a profesionales distintos que puedan dar cuenta de esas problemáticas que se vienen. Pero en lo inmediato lo que hay que mirar es los índices de pobreza, para eso nos sirven los números, para eso nos sirven los datos, para saber cuáles son los sectores sociales que están en una situación de empleo peor o de desempleo y en función de eso realizar políticas sectorizadas que puedan resolver esa situación. Hoy en día los números a nosotros nos permiten saber que hay una feminización y una infantilización de la pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos para generar empleo en las mujeres que son las más afectadas por el desempleo? Bueno, tiene que haber una fuerte inversión del Estado en, por ejemplo, cuestiones de educación. A ver, yo no creo que la pobreza... Yo no creo en que al gobierno le salieron mal las cosas o se equivocó. Yo creo que esto expresa un modelo. La decisión de no invertir en educación, la decisión de no abrir escuelas, la decisión de tener el presupuesto más bajo en materia de salud de la historia en la provincia de Buenos Aires, como lo es el presupuesto 2019, es una decisión política. No significa esto que la educación y la salud están así por estos últimos 3 años. Decime están así porque hace muchísimo muchísimo tiempo, déjame cerrar la idea. Hace muchísimo tiempo que no hay una inversión fuerte en esas áreas. Entonces, pero sí creo que hoy en día asistimos a un Estado que se retira y que esas cuestiones que son derechos, como la educación, la salud y la vivienda, que el Estado debería garantizar, ahora lo terceriza hacia las personas que debemos pagar para poder acceder a educación, a salud. Obviamente, todos los que tienen hijos e hijas en la ciudad de La Plata saben que la cuestión de la primera infancia es muy difícil porque la verdad es que las guarderías estatales no alcanzan para cubrir ni el 50% de la cantidad de niños y niñas que hay entre 0 y 3 años, que si vos tenés que pagar para una guardería, si tenés 2, 3 hijos, tenés que dejar un sueldo entero porque el sistema está colapsado y porque la verdad es que entonces el sector privado es muy caro por una cuestión de oferta y demanda, básicamente. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente las mujeres nos quedamos en la casa cuidando a nuestros hijos y participamos mucho menos en la tasa de empleo. Si no son las mujeres, son las madres, son las abuelas y ahora se está dando un fenómeno que son las niñas que quedan a cargo de cuidar a los hijos menores porque la mamá también tiene que salir a laburar al igual que el papá. Entonces, ese crecimiento del trabajo infantil en la última década es récord y es impresionante, lo vemos en la calle, pero en realidad la mayor cantidad de trabajo infantil no la vemos porque se da dentro del hogar o en el trabajo rural. Entonces, me parece que hay que apuntar en inversión para poder resolver esos problemas, en inversión en el sistema productivo, en inversión en el sistema educativo, para brindarle. Nosotros desde el Centro de Estudios para la Gobernanza presentamos un programa que ahora tiene estado parlamentario, que lo presentamos en la legislatura, que es la creación de un sistema de cuidados para la provincia de Buenos Aires, para que el Estado acompañe mediante servicios, sobre todo en la primera infancia, y las madres puedan trabajar y no tengan que estar sometidas a dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Entonces, realmente analicemos los números,
fijémonos cuáles son los sectores que están más desfavorecidos y generemos políticas que puedan resolver ese empleo. Si no, me parece que no, es mucha improvisación. Yo desde ya que no creo que este Estado no esté invirtiendo en educación. De hecho, hay un grave problema así, y además estoy de acuerdo en que la educación es fundamental y la primera herramienta para el tema de la inclusión y para generar una sociedad más justa y más igualitaria, que nos brinde las mismas oportunidades a todos. Y este gobierno, cuando llegó en el 2015, no se tenía registro de cuántas escuelas había en la provincia de Buenos Aires. Y desde ya que comparto que es un déficit el tema de la educación de la educación de lactantes, de bebés y de chicos entre 0 y 3 años. Pero realmente, ¿cómo te paras a construir, a diagnosticar, a proyectar si cuando entras en el Ministerio de Educación, en la Dirección Provincial de Cultura y Educación, no se sabe cuántos establecimientos educativos tiene la provincia de Buenos Aires? No se sabía cuántos establecimientos educativos tenía, no se sabía cuántos alumnos había, no se sabía cuántos docentes tenía el sistema educativo público en la provincia de Buenos Aires. ¿Y hoy se sabe? Perdón. Hoy eso se llegó a hacer, se publicó hace poco el informe de educación que brinda datos certeros de qué es lo que está pasando en la educación en la provincia de Buenos Aires, pero además de eso logró, a través de las pruebas Aprender, empezar a saber qué problemas tenía la educación y sectorizado, y en dónde eran las escuelas que el mayor déficit de aprendizaje se tenía. Y esos datos son fundamentales para ir construyendo esto, mejores oportunidades, mayor inclusión para los que menos tienen. Desde ya que nosotras por ahí que estamos en el casco urbano y que por ahí podemos mandar a nuestros hijos a una escuela del centro y demás, de ahí va a salir un alumno con posibilidades seguramente mucho mejores que las que está cerca de un asentamiento, de la escuela que está cerca de un asentamiento en la periferia de la ciudad de La Plata. Hoy el Estado está trabajando en esas escuelas. Hay un programa que se llama Red de Escuelas, que lo que hace es eso, empezar a poner en red todas las escuelas que los números que irroga la prueba esta Aprender muestra que tienen déficit, principalmente en matemática y en lengua. Pero no solamente empieza a trabajar sobre las escuelas con alumnos con mayores déficits de aprendizaje y que las experiencias que son recientes, porque las pruebas estas se empezaron a tomar en el 2016 y las experiencias son del año 2017 y 2018, los resultados se empiezan a mostrar que es muy bueno cuando se empieza a fortalecer y cuando todo el aparato educativo, los incrementos en el presupuesto, los incrementos en las formas de pedagogía se orientan hacia esas escuelas que están en peores situaciones. Eso se está haciendo, se está avanzando con eso, no solo eso, sino que se está cambiando la currícula, pensando en esto que vos decías, ¿qué trabajos le vamos a proponer a nuestros hijos? Y nuestros hijos hoy nacen manejando las aplicaciones y el celular e internet, lo conocen mejor que todos nosotros, que todos los que estamos acá. Sí. Y eso se está pensando desde la provincia de Buenos Aires. ¿A qué alumnos van a salir con qué títulos de nuestras escuelas? Y eso se está pensando, se ha logrado cambiar la currícula desde el nivel inicial hasta las escuelas, inclusive que son técnicas, incorporando estas formas de hacer, de pensamiento. Hay una materia ahora que se llama pensamiento informático, y se empiezan a aplicar también conocimientos en robótica. Todo eso hace que empecemos a educar a los bonaerenses a que puedan salir con las herramientas para que el día de mañana puedan insertarse laboralmente en un mundo que hoy, si lo miramos, nosotros estamos con un sistema educativo pareciera del siglo XIX, pero en el siglo XXI necesitamos obviamente una cabeza completamente distinta. ¿Vos percibís, porque se armó, digamos, como una especie de puja entre si estamos, creo que nadie puede decir que estamos excelente en materia de educación, pero si estamos creciendo o si no estamos creciendo, digamos, ¿no? Me parece que un poco el planteo está en eso, digamos, ¿sí? De la situación en la que estábamos, hoy estamos mejorando o estamos empeorando o por lo menos siguiendo más o menos por el mismo rumbo. ¿Qué decís, Agus? Sí, a ver, me parece que sí ha habido un esfuerzo en cambiar los contenidos de las currículas. A mi criterio también es muy discutible cómo han quedado, pero no quiero seguir dando cifras porque me parece que me pongo técnica y aburrida. No es real que hay una inversión en educación, la verdad que ya es de público conocimiento que esta gobernadora se va con menos escuelas de las que heredó. Es verdad que hay... ¿Cómo es ese dato? ¿Se va con menos escuelas? Con menos escuelas de las que heredó. Pero, digamos, me parece que el foco de la cuestión está dado en lo que decíamos hoy, hace un ratito, o sea,
Creo que la pobreza se da no porque falten recursos, creo que el Estado tiene muchísimos recursos, pero me parece que hay un sistema perverso y excluyente que permite que esa pobreza se genere y crezca cada día más. Entonces, ¿hay herramientas para disminuirlas? Claro que hay herramientas, lo que pasa es que hay modelos distintos. Se puede disminuir la pobreza disminuyendo las desigualdades, eso se puede hacer invirtiendo más en educación, invirtiendo más en salud, porque lo que decía Juli recién es importante destacarlo. No hay, digamos, es absolutamente desigual el sistema con respecto a qué es lo que percibimos nosotros estando en el casco urbano y los servicios que reciben las personas. Eso es algo a pensar mucho en la ciudad de La Plata y planificar, que no pueden acceder ni a la educación ni a la salud porque no viven dentro del casco urbano. Entonces me parece que... O sea, hoy vivís afuera del casco urbano y si tenés que ir a una guardia a la noche, hay un montón de lugares donde las ambulancias no pueden entrar, hay muchísimos lugares donde los colectivos a una cierta hora no pasan, y si vos no tenés cómo moverte y necesitas ir corriendo a una guardia, no lo podés hacer. Digamos, y las salas, algunas funcionan, otras no, algunas tienen lo que tienen que tener y otras no. Entonces es muy complejo pensar en cómo esas personas pueden hacer uso de sus derechos si en realidad no hay un Estado que esté presente en todos los territorios. Entonces, pero hay muchísimas herramientas para resolver eso. Hay una herramienta que ha sido absolutamente criticada y desprestigiada, como son los subsidios. Los subsidios son increíbles herramientas para la distribución de la riqueza en ciudades desiguales como las nuestras. Y después creo que hay que apuntar a la educación, a la inversión, principalmente en educación, en salud, en estas cuestiones. ¿Sí? O sea, yo creo que sí, se ha revisado la currícula, sé que eso se ha hecho y está muy bien, pero me parece que la inversión es absolutamente insuficiente para las demandas que tiene hoy en día la población. ¿El subsidio es una herramienta desprestigiada? No, el subsidio obviamente a la persona que lo necesite, desde ya. ¿Cómo la persona que lo necesite? O sea, me parece que el Estado tiene que subsidiar, sí, a los que más lo necesiten. Cuando vivíamos en la época de tarifas subsidiadas para todo el mundo, y eso era una desigualdad absoluta. Totalmente. Primero porque en los asentamientos no llegan los servicios públicos. Entonces, el que vive en un asentamiento, que es el que menos tiene, que está colgado de la luz, que no tiene agua potable, que no paga absolutamente ningún servicio, está con sus impuestos financiándole al que vive en un country el subsidio de la luz, del gas natural, del agua potable y demás. Entonces, el subsidio indiscriminado absolutamente a todo el mundo me parece lo más injusto que puede haber y lo más desigual en materia económica que puede haber. Después, bueno, obviamente, los que estamos en condiciones de hacerlo tienen que pagar por los servicios que consumen. Yo pago, cuando consumo, pago el total de lo que me dicen. No pretendo que nadie me regale nada. Pero más allá de eso, entiendo que sí hay una porción de la población que necesita que se le subsidie y que eso hay que hacerlo porque además es lo que fomenta esto de ir generando igualdad y de ir generando oportunidades para todos. Bueno, en La Plata tenemos APSA, tenemos CEDELAP, tenemos un montón de en eso somos los platenses medio como únicos, viste que escuchaste el conurbano y esto de norte, de sur tiene todo lo mismo más o menos. Bueno, acá tenemos CEDELAP, es como una empresa bien en particular y puso un tema que es el tema de los subsidios, que me parece que es algo que no sé, si no hay aumento ahora hasta las elecciones capaz que no se discute tanto, pero la verdad que fue un tema en los 4 años de gestión, ¿no? Fue un tema eso. ¿Es cierto esto de que era desigual, digamos, el tema de los subsidios a las tarifas? No, en realidad, cuando yo me refería a los subsidios, me estaba refiriendo a políticas públicas para poder limitar o torcer el curso de la desigualdad. No solamente a mí, lo que está sucediendo con la política impositiva me parece terrible, me parece que tendría que haber sido gradual y me parece que además debería haber sido sectorizado, que vos no podés subir por igual los impuestos a todo el mundo. Me parece que se genera lo contrario a lo que estaba diciendo recién Juli. Entonces vos subís en una proporción los impuestos a todos y los que más tienen pagan en esa misma proporción de los que menos tienen, incluso en muchos casos ni siquiera tienen el servicio. Y además tampoco se pensó en el entramado productivo. Hoy en día en La Plata asistimos a muchísimos comercios que han tenido que cerrar porque no pueden pagar los impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a criticar si pagábamos impuestos bajos? En todo caso, pensemos la mejor manera de subirlo de una forma sectorizada, como para que verdaderamente los que deben y pueden pagar más, paguen más. De todas maneras, porque además, digo, en esto se llevó puesto un montón de puestos de trabajo que se han perdido producto de que los negocios no pueden pagar las tarifas increíbles a las que asistimos hoy en día. Luego, la cuestión de los subsidios a las que yo me refería como herramienta para transformar la desigualdad son esos subsidios que se han demonizado tanto como
como por ejemplo a estos los que mal llamados planeros y demás. Digo, no, son herramientas para poder transformar la desigualdad dentro de la sociedad. Es como un montón de otras herramientas que no se tienen. Sí, yo lo había entendido en el otro sentido, pero igual yo en eso coincido y este gobierno los mantuvo todos los programas y los ha reforzado. En época de crisis ha reforzado, los ha incrementado. Si hay algo que este gobierno no tocó fue el tema de los programas que ya se venían dando, inclusive los ha en algunos casos también aumentado. Obviamente que para seguir asistiendo a esa gente que es la que la está pasando peor, el Estado lo primero que tiene que hacer es mantenerla y tenerla incluida. Yo eso coincido y me parece que además el Estado lo hizo y lo está haciendo. Voy a cortar 2 minutos y... Bueno, venía para acá recién por calle 12, acá enfrente de la municipalidad había un reclamo de la gente que tiene los puestos en Plaza San Martín y había mucha presencia policial. Cortito quiero preguntarle a las dos porque es algo que obviamente está en la agenda y la gente también, y cada uno tenemos una mirada respecto a qué es lo que, de dónde viene, qué es lo que se podría llegar a hacer, cómo se puede llegar a solucionar el problema, qué representa el problema en sí, digamos, ¿no? Qué es lo que representa en sí ese problema, de dónde surge. ¿Agus? Sí, no sé si alguna vez recorriste Plaza San Martín y viste la composición de las personas que estaban ofreciendo eso, que son cosas usadas, que tienen que vender porque no tienen otra fuente de ingresos. Son principalmente madres y niños y niñas, o sea que de alguna manera reproduce la problemática de la desocupación y de la pobreza que venimos viendo en las cifras oficiales y no oficiales. Me parece que es una consecuencia del problema de empleo que hay a nivel país y en la ciudad también. Me parece que ante eso la respuesta del Estado no puede ser el aparato represivo del Estado. Me parece que el Estado tiene que acompañar a esas familias de otra manera y no reprimiéndolas. Por lo tanto, siempre cuando el Estado se retira y aparece solamente a través de su brazo represivo, se flexibiliza el mercado laboral. Y todas estas personas han quedado por fuera del mercado de trabajo. Como a una madre que no le puede dar de comer a sus hijos, tu respuesta va a ser la represión. Obviamente lo veo mal, me parece que el acompañamiento debería ser otro, y me parece que ahí es donde no está el compromiso del que hablábamos hoy, del Estado con respecto a las cifras que tenemos hoy en día. No, sí, claro que transitar por la calle y ver una plaza vallada de policías es una imagen horrible, es la imagen que nadie quiere, además con la historia de nuestro país siempre nos hace pensar o memorizar o recordar cosas horribles, pero en el tema de los malteros, que desde ya que si vemos más gente haciendo, deambulando en la calle, vendiendo cosas en la calle, significa que hay un problema de empleo, que hay un problema con el tema de la pobreza, pero también está en juego el tema del espacio público. También está en juego que la Plaza San Martín está inserta en el pleno centro comercial y que está lleno de comercios. Hoy también se habló que hay comercios que han cerrado las persianas, que es muy injusto muchas veces con comerciantes de la ciudad que tengan la posibilidad de vender sin pagar absolutamente nada en el medio de la plaza cualquier persona que vaya y ofrezca su servicio de esa forma. Nada de esos impuestos. Más allá de eso, el gobierno municipal está a punto de inaugurar, o creo que ya inauguró una parte de un predio en 88 y 140 para responder a este grave problema que está habiendo. Ya había arrancado antes con el tema de la venta ambulante, que se había habilitado un predio en calle 46, entre 8 y 9, si mal no recuerdo, ya ahí se había habilitado un predio, también con la gente, con los vendedores ambulantes que estaban rodeando la Universidad de La Plata. O sea, el gobierno municipal ha ido buscando respuestas a ese problema que claramente tiene que hacerse presente con más fuerza, lo está haciendo. Está este predio y me parece que es una solución para esta gente que realmente necesita y ve en la venta ambulante una forma de salvar su bolsillo. ¿Querés agregar algo más? Bien. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer en materia de derechos humanos en la Argentina? Le pregunto porque todo esto digo, vamos a ampliar un poquito más la mirada, vamos a mirar algunas cosas que tienen quizás hasta más transversalidad todavía de lo que venimos hablando. ¿Qué se puede hacer? Vuelvo a arrancar por acá. ¿Qué se puede hacer y qué es cuál es el camino en materia de derechos humanos? Bueno, la pregunta es enorme. Primero porque derechos humanos no tenemos que dejar de visualizar que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un Estado presente y garantizando el acceso a seguridad, igualdad, educación,
a salud pública, respetando los derechos de todos y de todas, fomentando a las mujeres, generándole las condiciones de igualdad y de equidad. Entonces, esto de los derechos humanos es transversal a cualquier cuestión política que tome el Estado o el gobierno. Por eso la pregunta es muy grande, pero sí me parece que se ha empezado a trabajar mucho con el tema de los derechos humanos, económicos y sociales. El tema de la ley que se dictó el año pasado, que fue aprobada en el Congreso Nacional, de la urbanización de asentamientos, eso es, me parece que grandioso que se haya logrado un instrumento que permita urbanizar los asentamientos, que muchos de estos asentamientos que eran terrenos privados, el Estado va a tener la posibilidad de expropiarlos y de meterse en ellos para generar condiciones de igualdad y de inclusión. Y bueno, me parece que esto de empezar a vislumbrar que los derechos humanos no son solamente lo que por ahí todos teníamos en mente, que era la protección de las garantías, que desde ya que hay que hacerlo, y yo además trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y tengo un cargo que estoy permanentemente trabajando con cuestiones que hacen a la política de memoria, de verdad y de justicia. Obviamente que eso hay que continuarlo, hay que seguirlo, el Estado tiene que trabajar fuertemente siempre garantizando los derechos de todos, la igualdad, el acceso a la justicia, pero además también tenemos que empezar a mirar esto, de que los derechos humanos también es la garantía de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Sí, estoy de acuerdo con eso, me parece que hemos avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, sobre todo porque hubo un gobierno que tomó esa bandera, que avanzó muchísimo en las causas de lesa humanidad. Bueno, no preguntaba porque... Y me parece que hay muchísimo todavía para hacer en materia, por ejemplo, de seguridad, donde los criterios que nosotros vemos hoy en día me parece que no son criterios acorde a criterios de derechos humanos. Hay muchísimo para avanzar en materia de género, hay muchísimo para avanzar en materia de transparencia, el acceso a la información pública. ¿Cómo es eso de la transparencia? A ver. El acceso a la información pública es un derecho humano que debería estar garantizado por el Estado en todos sus niveles. Yo he sentido, trabajo mucho la cuestión de la transparencia porque además dentro del centro de estudios puntualmente estoy a cargo de esa línea y es también desde nuestra perspectiva de derechos humanos creo que es una temática de la que todavía nos falta muchísimo avanzar. El derecho a la información es un derecho humano que está consagrado en muchísimos acuerdos internacionales en los que la República Argentina es parte y que en verdad todavía nos queda muchísimo por caminar. Es verdad que hemos avanzado, tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos distintas iniciativas de gobierno abierto que se han visto en la ciudad, incluso hace muy poquito, pero siempre he tenido la sensación de que se ha tomado la bandera de la transparencia porque es una bandera linda, porque queda bien, pero que no hay una política concreta y real para llevar a cabo una política de transparencia como la que deberíamos tener. La transparencia se trabaja desde el discurso de la anticorrupción y cualquiera que ha estudiado el tema de la transparencia sabe que eso no es lo más importante cuando hablamos de transparencia. No es la corrupción. No es la corrupción. Claro que en un sistema donde lo que importa son las personas y no las ideas, y me parece que ese es el debate que tenemos que dar, donde nos hemos acostumbrado a ver a candidatos, a candidatas hablando mal del otro, de cómo debería ser el otro, donde hay de cómo debería ser yo y opera esa lógica gobierno-oposición, amigo-enemigo, compañero-traidor, donde no podemos parar de tildar, de señalar. El tema de la corrupción es un tema que se ha tirado de un lado a otro, que circula en el ambiente público, digamos que circula también en los tribunales, y me parece que se ha utilizado la herramienta de la transparencia como para dar cuentas de que yo soy lo distinto a esto y por eso tengo una bandera de transparencia. La verdad es que los discursos de transparencia van mucho, digamos, si uno ve los discursos nacionales, provinciales y locales en tema de, bueno, ahora nosotros tenemos unas cifras oficiales que son reales, bueno, ahora publicamos las declaraciones juradas de nuestros funcionarios y funcionarias y hay como una idea de una modernización que en la realidad no sucede. Un Estado transparente, obviamente que un Estado transparente va a ser mucho menos corrupto, porque hay una apertura a la información. Pero un Estado transparente es un Estado que está al servicio de la ciudadanía, que opera en cada cuestión de nuestra cotidianidad y que le resuelve la vida a la gente. Yo creo que puedo decir, sin exagerar, que cada vez que nosotros tenemos que hacer un trámite con el Estado, un trámite burocrático, lo sufrimos y lo padecemos, digamos, porque sabemos que
hay que ir 2 o 3 veces porque no te van a dar bien la información, porque siempre te va a faltar algo y 1000 veces decimos, bueno, lo dejo acá, no quiero dar esta pelea porque ya no tengo ganas de seguir sometiéndome a esto. Un Estado transparente es un Estado en el que vos, volvemos al tema de educación, querés anotar a tus hijos en la primaria y podés saber qué escuelas hay, si tienen cupo, si no tienen cupo, en qué se especializa esta escuela, cuáles fueron las opiniones de la gente que fue a esa escuela con respecto al sistema educativo, qué es lo que se ve en la currícula, y en función de eso poder elegir, no tener que ir a hacer una cola eterna para que te digan que no hay cupo, para que después en realidad está lejos de tu casa y no sabes cuáles son las que están cerca. Si tenés una urgencia y necesitas ir al sistema de salud, saber, bueno, cuáles hospitales están de guardia, cuánta espera hay. Eso es un Estado transparente. Un Estado que le resuelve la vida a la gente y que no es un problema en la cotidiana de las personas. Está buenísimo lo que dicen las dos, y entiendo que hay una coincidencia en eso, ¿no? Digamos, lo del Estado transparente resolviendo. Si no, decímelo, digamos, pero me parece que... Y quiero aportar a eso, una mirada cortita, y ahora quiero hablar de género, porque estamos escuchando opiniones, ideas, conceptos recontra profundos de dos chicas que, además de ser el futuro por la joven edad que tienen, son mujeres, ¿no? Y hay mucha fibra, creo que el Indio Solaris el que decía que hay mucha fibra de juventud, de futuro en los jóvenes. Y seguramente también hoy hay mucha fibra de futuro en las mujeres, por toda esta percepción que hay de todo lo que está sucediendo. Respecto al Estado que resuelve las cosas, somos millennials, creo que muchos de los que estamos acá. Sí, hay centennials también, pero somos la gran mayoría millennials, y una de nuestras características es que, si no me miren así, soy millennial también, parezco viejo pero no, parezco viejo pero no. No, una de las grandes características es que sabemos, o sea, nos ponemos a resolver lo que nos dicen que no se puede hacer. Sí. ¿No? Había un grupo de pibes que subieron música, decían, ¿cómo no se puede compartir música por internet? Sí. ¿Cómo no se va a poder? Tiene que poderse. Sí, y crearon una plataforma para poder pasarse música por internet. Digo, la política va a tener que entender en algún además momento. Somos una generación que si no está en internet no existe. Totalmente. Entonces, un problema con el Estado que no se puede resolver por internet, Totalmente. para mí, no tiene solución. Bueno, Ya totalmente. Bueno, ese es está un entendible. tema clave, porque en realidad para avanzar hacia un Estado más transparente hay que repensar los sectores a los que no llega, digamos, esa brecha digital. Claro. Hay muchísima, la gran mayor parte de la sociedad no tiene acceso a internet. No digo computadoras porque es tal cual lo que vos decís. Nosotros hoy en día operamos generalmente a través de nuestros celulares, pero hay la gran mayor parte de la población no no tiene internet. acceso a internet. Yo igual decía, y además tampoco es accesible. No, yo igual lo que decía es, más allá de que estoy de acuerdo, a mí me parece todavía, hoy en día nos parece viejo ver gente haciendo fila para pagar un impuesto del Banco Provincia, digamos, ¿no? Que todavía sigue pasando. Pero más allá de eso, lo que iba a decir es que estamos acostumbrados a que cuando hay algo que no nos gusta, lo vamos a cambiar. Sí. Es un poco una característica de la generación. Y me parece que la política va a tener que entender que si ellos no empiezan a corregir las cosas que no andan bien, la va a empezar a corregir la gente. Y porque va a pasar, digo, o sea, esto que vos decís, el obstáculo. El transporte público hoy en la República Argentina es más un obstáculo que un servicio. O sea, vos, porque tenés que ir en transporte público, llegás más tarde que si tuvieras que ir en auto. Y viajás peor que si vas en auto. Entonces, si el transporte público deja de ser un obstáculo y pasa a ser un servicio que funcione correctamente, bueno, hay que solucionarlo, digamos. Es la transparencia, y me parece que es interesante. Me parece también nuestro destino como dirigentes políticas, el de querer cambiarle la vida a la gente. Bien. Y la vida cotidiana. El día a día, totalmente. Es el problema con el transporte público, y es un problema de la política, seguro, es un problema. No deja de ser un problema solucionar las cosas de fondo, ¿no? Obviamente que lo son. Pero mientras tanto, hay cosas que se pueden corregir en el día a día. Perspectiva de género, y ya vamos cerrando con esto porque tenemos que entregar el lugar. Perspectiva de género para hoy y para mañana, digamos. ¿Cómo la ven? Voy a arrancar por aquí. Bueno, avanzamos muchísimo, es indudable, desde la ley de en voto. La política también, Agus, decime, porque me parece que ahí hay también un lugarcito para decir, che, bueno, bajo acá. Digo, desde la ley de voto femenino, que nos dio un derecho y una obligación, la obligación de votar, el derecho a poder ser elegidas, y eso después se profundiza con la ley de cupo. En el 2016 en la provincia de Buenos Aires, desde el 2016 tenemos la ley de paridad. Todos esos indudablemente son avances en la relación entre la política y la mujer, pero nos quedan muchísimos desafíos. Y vuelvo a esto de los datos, porque nosotros tenemos como una cosa de amor por los datos que nos caracteriza mucho y somos unos raros en ese sentido, pero bueno.
si uno analiza, por ejemplo, en el 2016 nosotros tuvimos la posibilidad de tener esta ley de cupo en la provincia de Buenos Aires. El 2017 fue la primera elección, la legislativa, en la que pudimos ver si efectivamente se había cumplido, los partidos políticos habían cumplido con la ley de paridad, Sí. con la ley de paridad. Hicimos un análisis desde el área de género del Centro de Estudios para la Gobernanza, que me están acompañando las chicas, donde pudimos ver si efectivamente los partidos políticos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de La Plata habían cumplido con la paridad. Y la verdad es que sí, el acatamiento fue casi absoluto. De las 47 listas que se presentaron, solamente 2 no cumplían con la ley. Pero si uno miraba un poquito más detenidamente, descubría, y nosotros nos preguntamos, bueno, de esas listas, ¿cuántas eran encabezadas por mujeres? Claro. Bueno, solamente el 24% de las listas era encabezado por mujeres. Imagínate eso en la composición de la legislatura. Obviamente, todos sabemos, porque hacemos política, que si los partidos chicos tienen la posibilidad de tener el acceso solamente a una bancada y más del 80% de las listas está representada, encabezada por varones, obviamente esa paridad que se quiere dar, es el espíritu de la ley, no se reproduce dentro de la conformación. Dejamos poder ejecutivo, poder ejecutivo y vamos al poder legislativo. Tenemos una gobernadora mujer, bueno, la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si analizamos la conformación del gabinete, ¿con qué nos encontramos? Todos hombres. Con que de los 20 cargos de ministros y secretarios, el 100% están ocupados por varones. Y si vamos un poquito más abajo, que ese análisis nosotros también lo hicimos, entre el rango de ministerio y por encima de los de directores provinciales, las directoras provinciales, son más del 80% también son ocupados por varones. Entonces, eso es el techo de cristal que nosotros seguimos teniendo de las mujeres con respecto a nuestra participación política. Da la sensación de que los partidos políticos cumplen las leyes porque la tienen que cumplir, pero no hay una verdadera cultura de transformación y una perspectiva de género a pesar de las leyes dentro de la política. Después hay otro desafío que digo, con esto termino, me parece que también es importante, que es la cuestión de la violencia de género, que a nosotras nos atraviesa en todos nuestros ámbitos de participación y la política no queda por fuera de eso. Hay distintas encuestas que se han hecho a mujeres que participan en política, de ONU Mujeres, por ejemplo, donde el 80% de las encuestadas reconocen que han sufrido casos de violencia de género dentro de su actividad política. Más del 98% reconoce que ha sido discriminada por su condición de género y que esa discriminación ha sido de parte de los varones. Entonces, se ha avanzado muchísimo, pero en realidad lo que falta es esa transformación de la cultura patriarcal. Porque nosotras desde el peronismo lo sostenemos siempre. Nosotros no podemos hablar de justicia social sin justicia antipatriarcal. Hay una desigualdad ahí que es muy profunda y que se sigue dando. Y lo que hay que cambiar, lo que hay que generar es una perspectiva de género que atraviese. Bien, por acá. Y yo obviamente que coincido con Agus en el tema de que la violencia y la desigualdad de la mujer se da en todos los ámbitos, que se ha avanzado mucho, pero también creo y rescato que hace poco salió publicado un informe que habla de los centennials, que dice que para los jóvenes entre 16 y 24 años empiezan a ser líderes las mujeres, y las mujeres entre 35 y 45 años. Entonces yo creo que todo lo que hemos vivido en los últimos años y sobre todo después del 2015 con la irrupción del Ni Una Menos, que cuestionó el rol de la mujer en todos los ámbitos. No fue solamente un grito en contra de la violencia de género y para que pararan de matarnos, sino que también significó, me parece, eso de poner a la mujer en una lucha transversal, hermanadas todas, sin importar de qué espacio político venimos y que pertenecemos, y me parece que eso caló muy hondo en las generaciones más jóvenes, que veía esos números y yo estaba maravillada, porque digo, qué bueno que la gente joven empieza a ver que los liderazgos tienen que ser femeninos. Y para mí tienen que ser femeninos también porque hemos demostrado esto. Las conquistas de las mujeres fueron siempre transversales a partidos políticos, a distintos espacios. Ninguna conquista de una mujer se logró por exclusividad de un partido político, sino que atrás tuvo años de luchas entre todas unidas y apostando por lo mismo. Entonces me parece que la política hoy tiene ese desafío también, no solamente de incluirnos en el poder real, en el poder efectivo, en la mesa chiquita como se le llama, no solamente las mujeres tenemos que estar ahí construyendo nuestro liderazgo, sino que también es una forma de contagiar y de empezar a hacer política, me parece. Los problemas los resolvemos transversalmente, todos los problemas, el de la pobreza, el de la educación, el de la salud, el del país que queremos, tenemos que tirar todos para el mismo lado. ¿Les ha costado a las dos llegar hasta acá?
Sí, hasta dónde primero están, digo. voy a retomarme un poco a lo Sí. que hablábamos al principio de la charla, la cuestión de la doble jornada que sufrimos las mujeres Sí. que trabajamos dentro y fuera del hogar. Vuelvo a los datos. Hay un estudio hecho sobre la provincia de Buenos Aires que da cuenta de que las mujeres dedicamos el doble de tiempo a las tareas de cuidado que nuestros pares varones. Nosotras dedicamos 7 horas por día y nuestros pares varones 3 horas y media. Entonces, esa división patriarcal de las tareas también tiene un fuerte correlato en nuestra actividad política. Mientras los varones se pueden dedicar al 100% a sus actividades políticas, nosotras nos tenemos que dividir entre múltiples tareas. Y es una sintieron- desigualdad de la que se parte. ¿Y se sintieron por supuesto. subestimadas por la política? Discriminadas por nuestra cuestión de género, sí, Claro, sí. claro. Totalmente, Sí. y además juzgada. Yo en mi caso también juzgada, o sea, ¿Cómo juzgada? juzgada porque tengo 2 nenes chiquitos, entonces, ¿qué haces? Sos joven, tenés que estar en tu casa cuidando a tus claro, hijos, ¿qué tendrías- haces Claro. metiéndote en política? Tendrías que estar atendiendo Claro. a los chicos en vez, Sí. en vez de dedicarte Sí, a la sí. política. ¿Y cómo Sí. lo llevaste? No, y en verdad yo tengo atrás una familia, un espacio político, un grupo Sí, sí. de gente que me empuja a estar acá pero realmente a Pero veces, digo, debe a veces doler, también me claro. genera cuestionamiento de decir, ay, y estaré haciendo bien, y no, y ahí digo, no, tengo que luchar con mi demonio patriarcal interno para Sí. no caer en esto, pero sí cuesta un montón. Pero bueno, acá estamos, así que... ¿Vos? Totalmente. ¿También te costó? La verdad es que ni siquiera dejo que me lo cuestionen. ¿Vos le harías esa pregunta a un varón? Si les costó, Sí. no, pero porque sé la realidad. Entonces me parece que nosotros tenemos que, la Está bien, pero digo, transformación sería tiene que negar la darse. realidad, no saber que a la mujer Pero me le parece costó que mucho nosotras más. tenemos que luchar por tener las mismas reglas de juego en la política y afuera entre varones y mujeres, porque si no estamos reproduciendo esas desigualdades. Es un dato de la realidad, sí, pero yo estoy hablando de mi actividad política, entonces me parece sí. que el cuestionarnos a nosotras las mujeres por qué nosotras dejamos nuestros hijos y eso nunca se le pregunta a un varón, me resulta profundamente desigual. Digamos, no me lo permito yo, es una cuestión personal. Es una locura el Sí, planteo, totalmente. digamos. Es una locura el planteo. Lo que digo es que como a ella le Sí, pasó pasa, y sí. como sucede, Ni hablar. quizás exponerlo para que se evidencie la locura que es, queda expuesto, digamos, Sí. ¿no? Entonces, a medida que uno se va lavando por ahí La un idea, poco tal cual. y con el tiempo uno se empieza a dar cuenta de que en realidad, así como lo pueden hacer los hombres, también lo pueden hacer las Sí, mujeres sí, tranquilamente. totalmente. Sin embargo, digo, esta posición, y ya para cerrar, esta mirada de género y esta cosa que engloba absolutamente todo, las tiene como protagonistas y las quiero felicitar porque son 2 cuadros políticos a las cuales hemos escuchado y en las cuales hemos aprendido muchísimo también de sus miradas y hemos incorporado mucho de lo que ustedes tienen para ofrecer y también para contarnos. Y la política necesita mujeres y necesita mujeres así. Así que les vamos a dar un aplauso a las 2. Y sigan discutiendo, sigan debatiendo.